vamos a tratar de aclarar las dudas que tenemos rápidamente con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a quien me da un gusto saludar hasta ahora. Ministra, finalmente, ¿a dónde están las rutas? Es decir, hubo 4 rutas que nunca se cerraron con vuelos humanitarios, pero el que quiera viajar por fuera de Colombia ahora puede ir ¿a dónde? Mire, creo que quiero aclarar porque no hay ninguna rutas ni apropiadas, ni aprobadas, ni definidas para los vuelos internacionales. Entonces creo que no sé de dónde sacaron esa información, yo supongo que es pues desinformación. Lo que nosotros hemos dicho es, en primer lugar, que ya la Aeronáutica Civil, previo concepto del Ministerio, que lo emitió ayer, del Ministerio de Salud, va a levantar la restricción al ingreso de viajeros internacionales porque, como saben, la salida nunca estuvo restringida. Por razones de bioseguridad, se restringió el ingreso a los viajeros y en la medida en que desaparecieron las causas que dieron origen a poner la restricción, y las causas, muy bien lo ha dicho el Ministerio de Salud y lo ha expuesto en la resolución de emergencia sanitaria. En ese momento, el 20 de marzo, Colombia estaba en etapa de prevención, mientras que muchos países iban mucho más adelante, y hoy Colombia en cambio está en etapa de mitigación, donde ya tienen más inclusive contagios que muchos países del mundo. Luego desaparece esa causa que en su momento se dio y en esa medida se puede levantar la restricción al ingreso de viajeros. Obviamente eso no significa ni vuelos inmediatos ni vuelos a todos los países. La Aeronáutica Civil está haciendo consultas país a país con los distintos países para identificar si se permite el acceso de viajeros provenientes de Colombia y en qué condiciones se permite. Los países que han venido restableciendo transporte internacional aéreo, en muchos casos están exigiendo prueba negativa de COVID. Esos son los lineamientos que estamos esperando del Ministerio de Salud, que esperamos se definan de aquí a mañana para, de alguna manera, enriquecer el protocolo de bioseguridad que existe hoy para el transporte dentro de Colombia, pero que, como nos han anunciado, para efectos del ingreso de viajeros internacionales, probablemente se exigiría la prueba negativa de COVID. Ahora bien, esperamos la próxima semana tener un preliminar de mapeo de a qué países sería y en qué condiciones, porque este es un tema que, de hecho, el presidente acaba en la cumbre de Prosur que acaba de tenerse esta mañana, acaban de definir los presidentes que se va a trabajar coordinadamente para tratar de tener una coordinación en las medidas en frontera, por las fronteras aéreas que pongan los distintos países. Entonces eso no está definido, como digo. Es un proceso gradual, va a ser probablemente un proceso gradual, tal como se ha venido haciendo en el restablecimiento de los vuelos nacionales. Depende de esta conversación país a país, donde a nivel de los países de Prosur, por lo menos, vamos a tratar de coordinar los requerimientos. Eso es importante aclarárselo al funcionario del aeropuerto de Palmira, que acaba de decir que las rutas salen a Chile, Perú, Miami y Panamá. Entonces no están definidas, ni los protocolos, no están definidas. El protocolo es el protocolo 1054. No obstante, para el ingreso de viajeros internacionales hay unos lineamientos adicionales y por eso es lo que está en este momento en discusión, se está definiendo en el día de hoy. Lo que nos han dicho es que probablemente se exija la prueba negativa de COVID para el ingreso de viajeros. Esto ya lo han venido exigiendo otros países que han restablecido el transporte internacional. Listo. Entonces, cuando esté ese protocolo, le explicamos a los viajeros a dónde pueden ir los vuelos y cómo sería ese protocolo de seguridad. Pero entonces, vuelos nacionales. ¿Cómo va a ser el viaje? Si yo quiero montarme en un avión el martes 1 de septiembre a Cali, ¿puedo ir? ¿Y cómo es? Mire, lo primero es el restablecimiento y como vieron, ya también se aprobó el restablecimiento de la conectividad de Bogotá con 14 aeropuertos del país. En esa medida, ya con esta aprobación, lo que está es esta primera fase de conectividad que la Aerocivil ha coordinado de la mano y con el apoyo del Ministerio de Salud, donde muy probablemente lo que está estimado y, digamos, como se ha medido por el número de vuelos y frecuencias que se restablecen en esta primera fase de conectividad, es que no vamos a movilizar más allá del 12% de las personas que se movilizaban a febrero de este año. Esto coincide con lo que estamos viendo en otros países que ya han restablecido los vuelos, donde realmente la demanda nunca es igual a la de época pre-COVID, es una demanda mucho menor, en muchos casos no llega al 8% de lo que se movilizaba anterior al COVID, y esa, digamos, primera conectividad inicial que se ha coordinado con el Ministerio de Salud, pues tiene en cuenta la necesidad de tener suficiente tiempo, de no tener aglomeraciones. Todo eso es lo que ha hecho que hayamos definido de una manera gradual esa conectividad local. Ministra, la aerolínea,
Este fin de semana está clarísimo que todavía nadie se puede ir de paseo en carretera, pero el otro fin de semana, que ya es septiembre, que ya es 5 o 6 de septiembre, una familia entera se puede montar en un carro e ir a uno de los pueblos adyacentes a Bogotá, por ejemplo. Claro que sí, en la medida en que, como digo, en la medida en que ya no hay restricción de actividades, sino que entramos en una etapa de aislamiento selectivo y con distanciamiento individual responsable, las personas y con su núcleo familiar se pueden movilizar, obviamente, a los municipios que no tengan ningún tipo de restricciones. Tal cual como lo establece el decreto que entra en vigencia el 1 de septiembre, también se establece que en caso de que haya municipios de alta afectación que quieran tener algún tipo de actividad o de cerrar algunos sectores, tendrán que hacerlo en coordinación y previo concepto con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Pero así es, ya en el mes de septiembre las familias se pueden movilizar porque las actividades, como digo, estamos en una fase donde es fundamental el autocuidado, el distanciamiento individual responsable, el cumplir con todos los protocolos que el Ministerio de Salud ha emitido, inclusive el protocolo de cuando uno está al aire libre y eso no obsta para que en algunos casos puntuales, dependiendo de las condiciones y previo consulta con el Ministerio de Salud y del Interior, pueda haber municipios de alta afectación que selectivamente en algunos sectores defina cerrar algunas actividades como muy bien se ha establecido, pero eso sería por vía excepcional y, como digo, previa concepto del Ministerio de Salud y Ministerio del Interior. Y lo que dice, importantísimo saber, que es que la pandemia no ha terminado, que sí pueden ir, pero usando sus tapabocas y conservando la distancia, el núcleo familiar. Ministra, gracias por sacar estos momentos y por aclararnos esto importante de los vuelos internacionales. Muchísimas gracias a ustedes.